Hoy mismo, en este momento, nos ubicamos desde el Consejo del Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras, en donde el precandidato presidencial está realizando la presentación de su plan de gobierno. Vamos a escuchar a continuación. Y es del resultado que tenga. De manera que entendemos que los resultados tienen que ser efectivos, tangibles y por sobre todas las cosas, inmediatos. Rechazamos ese argumento de la gradualidad expresada por otros candidatos. No estamos para que gradualmente reduzcamos la cantidad de muertes violentas que hay en el país. No aguantamos las matanzas y las masacres. Esta semana, solo esta semana, hubo 7 muertos en Tegucigalpa, y solo estoy hablando de una ciudad y de un solo evento, en un solo día, sin contar lo que sucedió después, lo que sucedió anteayer. Eso no le estoy contando. Y debo de decir que particularmente a mí esa masacre de La Cañada es algo que me toca particularmente, porque falleció el bisnieto de una gran amiga, realmente, de una buena mujer. Y me da pesar que estemos perdiendo a nuestros jóvenes producto de la violencia. Y me da cólera, rabia, que las autoridades no hagan absolutamente nada. Que el ministro de la inseguridad de este mal gobierno diga, vamos bien. Claro, no es al hijo de él al que matan, no es a sus nietos a los que matan, no es a sus familiares. Son los hijos de los más humildes. Y eso a mí me jode, me cabrea. Y justamente por eso estoy comprometido a vivir en una Honduras sin miedo. Porque quiero para todos los jóvenes, para todos los hijos de ustedes y de todas las personas que nos están viendo, lo que quiero para mis hijos. Que vivan felices. Nada más. Solicito respetuosamente poner en vibración sus teléfonos. Gracias. Este plan se basa en lecciones aprendidas de experiencias exitosas, adaptándolas, por supuesto, a nuestra realidad. Intentamos hacerlo con un lenguaje claro que permita a cada ciudadano comprometerse a formar parte del cambio. La seguridad ciudadana, en su punto número 1, recuperar la paz en nuestras calles. Luego vamos a explicar, esto tiene un doble propósito. El primero es el evidente, el que estamos anunciando, recuperar la paz. Poder volver a caminar con libertad, sin miedo. Que una madre, cuando su hijo se vaya a jugar potra a las 9 de la noche, no esté bajando todos los santos esperando que regrese con vida, sino que se pueda ir a acostar tranquila sabiendo que su muchacho va a venir después de la potra y todo bien. Pero también tiene otro potencial, y es la seguridad como detonante económico. Ya vamos a hablar de eso. El objetivo de este primer punto es restablecer la seguridad en todo el territorio, garantizando que cada ciudadano en cualquier lugar del país pueda vivir y realizar sus actividades sin temor. Yo veo las noticias y lo que veo es masacres, violencia. Este es el país donde más matan mujeres en toda América Latina. Llevamos 40 en lo que va de este año. Casi una mujer por día. Tenemos el número de masacres más altos de la región. Mientras El Salvador está en 1.3 homicidios por cada 100.000 habitantes. En Honduras, según datos oficiales, que a mi juicio son poco creíbles, tenemos 40 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Estamos hablando de una diferencia absurda, ridícula, en comparación a un país que está al lado de Honduras, que es fronterizo de un montón de departamentos de Honduras. No estamos con esto comparando a Honduras con Francia, con Nueva Zelanda, con Suiza, con Dinamarca o con Canadá.
La comparación que se hace es con un país hermano, Estados Unidos. Otro tema, otro punto a tomar en consideración. Mientras en El Salvador, en el mes de febrero, solo fueron asesinadas 3 personas, 3 nada más. En Honduras, anteayer, en Tegucigalpa, anteayer, murieron 7, fueron asesinados 7 en un solo sector. Esa es la diferencia, para que hagamos las valoraciones correspondientes. ¿Qué pensamos hacer? Operativos coordinados a nivel nacional. Vamos a desplegar operativos integrales y estratégicos. Integrales y estratégicos, porque queremos golpear a donde se necesita golpear. No es un tema de construir falsos positivos para mejorar las cifras o maquillarlas, sino que la idea puntual de la nueva generación de liderazgo que pretende asumir el poder de la nación a partir de 2026 es hacer las cosas distintas a como lo han venido haciendo los de la vieja política, o como lo quieren hacer los viejos políticos fracasados que no han tenido éxito nunca. Queremos golpear de manera directa al crimen organizado para rescatar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a los barrios, a las colonias de este flagelo. La intención es desarticular las bandas criminales que ahora Estados Unidos las ha declarado como terroristas. Y nosotros tenemos que tener consonancia con esa política, porque si alguien colabora con una mara acá, es terrorista ante los ojos de Estados Unidos. Y todas las personas que me están viendo a través de la televisión entiendan que el que colabora con los grupos que han sido catalogados como terroristas en Estados Unidos se convierte en un colaborador del terrorismo. Y eso es un delito grave. Y terminarán pagando cárcel, no aquí, sino que en Estados Unidos. Nosotros, el deber nuestro es homologar nuestra legislación acá para que a estos grupos criminales, que hoy se les trata con cariño y que se les respetan los derechos que a las víctimas no se les respeta, sean tratados como eso, como lo que son, como criminales, como terroristas. Y vamos a trabajar en colaboración con el gobierno de Estados Unidos para ponerle fin al terrorismo. Las acciones se van a realizar de manera coordinada y simultánea entre policías, fuerzas armadas y otras instituciones, evitando medidas focalizadas que solo trasladen el problema de un lugar a otro. Es decir, nosotros ahora mismo, la escalada de violencia que vivimos, entre otras cosas, tiene que ver con algo que se conoce como el efecto cucaracha. Cuando usted fumiga su casa, un porcentaje de las cucarachas mueren durante la fumigación. Otros se van a la casa del vecino. De nada sirve que usted fumigue si el vecino no fumiga. Yo vivo al lado de la casa de mi hermana y si yo fumigo, tiene que fumigar ella, porque si no, las cucarachas van para allá. Y si ella fumiga y yo no fumigo, en nada estamos. Entonces nos ponemos de acuerdo y fumigamos al mismo tiempo, para que las cucarachas de una casa no se vayan a la otra casa. Y eso pasa igual con el crimen organizado. El Salvador ha combatido las maras, las pandillas, el crimen organizado, el narcotráfico. Unos están presos, otros se fueron, migraron, buscaron la casa de al lado. Y la casa de al lado es Honduras. En el ejemplo que acabo de poner con mi hermana, lo que nos toca a nosotros es fumigar nuestra casa también, para que las cucarachas del Salvador no vengan a Honduras, que se vayan para otros lados. Si nosotros no aplicamos medidas similares, estos se van a quedar acá. Y es lo que está sucediendo. Por eso la escalada de violencia. Entonces las acciones coordinadas a las que hacemos referencia en el segundo punto, tiene que ver en que si hacemos una acción coordinada en X colonia de San Pedro Sula, tenemos que hacerla a su vez en Choloma, tenemos que hacerla a su vez en Tegucigalpa, tenemos que hacerla simultáneamente en Progreso. ¿Para qué? Para que no busquen andar como el juego este de las ardillitas cambian de casa. Me voy de aquí para acá, me voy de allá para acá. No, al contrario. No tengo dónde ir, este país ya no es amigable para el crimen y tengo dos opciones. O me meten preso o me voy. La que quieran. Pero que sepan que mientras este ciudadano que esté enfrente sea el presidente de Honduras,
aquí no van a hacer lo que se les pega la regalada gana. Cada acción tiene consecuencias. Y el que siembre terror en la población recibirá su merecido. Se dotará a la policía de mayores recursos, equipamiento y capacitación. Vamos a implementar un riguroso proceso para identificar y depurar a los elementos corruptos, garantizando al pueblo instituciones profesionales y comprometidas con la seguridad ciudadana. No se puede limpiar la sociedad con agentes del orden coludidos con el crimen organizado. No se puede. Vamos a comenzar dando el ejemplo. Los agentes del orden, policías, militares, fiscales, jueces, que estén coludidos con el narcotráfico, con el crimen organizado, con las maras, con las pandillas, con el terrorismo, van a recibir exactamente el mismo castigo. Van a ser medidos con la misma vara. Y no nos va a temblar la mano para castigar a quien colabore con el crimen organizado. La idea es ser estrictos, duros, con aquellos criminales que son irreformables, porque los que pueden ser rescatados, intentaremos rescatarles. Esto al final de cuentas es lo que hace un buen padre de familia. Y creo que eso es lo que necesita Honduras. Amor y rigor. Amor al hijo que trabaja, amor al hijo que cumple, amor al hijo que se preocupa por los demás, amor al hijo que contribuye. Rigor con el holgazán, rigor con el que se comporta mal, rigor con el que no respeta las reglas, rigor con el que decide desperdiciar su vida yéndose por el camino de la delincuencia. Rigor, rigor. Y eso es lo que haremos nosotros. Quienes no tengan posibilidades de reinserción van a ser sujetos a medidas de máxima seguridad. Y nos inspiramos para eso en el exitoso modelo del Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador. Aquí ha habido una práctica en la que no se puede mezclar a los de una mara con la otra. Entonces acá está una mara, allá está otra mara. No se pueden mezclar. Porque si se mezclan, se matan. En El Salvador están todos en el mismo lugar. Todos. Y el que quiera matarse con el de la otra mara, es problema de ellos. Pero están todos en el mismo lugar. Además, hay una vigilancia estricta en donde ellos entendieron que ellos ya no pueden hacer lo que quieran, porque al final de cuentas era blog. Si me ponen aquellos de la otra mara, no respondo. Y las autoridades, ay Dios mío, no va a responder. Aquí fue al revés. Si se quieren matar entre ustedes, si quieren armar relajo, no respondo. Y cuando vieron un Estado capaz, cuando vieron un Estado disciplinado, cuando vieron un Estado decidido, retrocedieron y no les quedó de más que someterse a la ley. Y eso es justamente lo que queremos para Honduras. Se van a establecer centros de alta seguridad para evitar que estos criminales sigan operando en libertad. Porque, hay que decirlo, nuestras cárceles hoy son universidades del crimen. Desde las cárceles siguen operando. Desde las cárceles cobran impuestos de guerra. Desde las cárceles extorsionan. Desde las cárceles dirigen sus operaciones. Hay un alcalde que está preso, exalcalde de San Marcos, Santa Bárbara. Desde la cárcel sigue sembrando el terror en San Marcos. ¿De qué sirve entonces que por una vez las fuerzas del orden hagan justicia con un criminal si al estar confinado va a estar siguiendo al frente de operaciones criminales y esta vez más bien resguardado por el mismo Estado? Eso no sirve de nada, eso no funciona y eso es justamente lo que tenemos que cambiar. Los programas de reinserción, como lo hablábamos al inicio, para jóvenes de menor peligrosidad. Nuestro objetivo y el último objetivo de la pena, el Estado no castiga por castigar.
el Estado castiga esperando la reinserción social. Ese es el objetivo de la pena. Te castigo y espero que te reformes. Hay unos que son irreformables, ya les dije lo que vamos a hacer. Con los que son susceptibles a una reinserción hay que trabajar con ellos, sin duda. Se van a desarrollar talleres productivos en un sistema similar a las granjas penitenciarias, donde se impartirán oficios como mecánica, costura, cocina y otros, ofreciendo a los jóvenes la oportunidad de reinsertarse a la sociedad aprendiendo un oficio. Estos programas van a estar acompañados de apoyo psicosocial y capacitación laboral, buscando romper el ciclo de la delincuencia. Al final de cuentas, lo que buscamos es darles herramientas, porque hay que decir una cosa, estamos hablando de ser duros contra el crimen, pero también tenemos que reconocer que nadie nace siendo criminal, nadie nace queriendo ser malo. Los niños cuando nacen y tienen 4, 5, 6, 7, 8 años, 9 años, quieren ser astronautas, jugadores de fútbol, quieren ser profesores, tienen sueños, aspiraciones, pero luego nacen en una sociedad que no les permite tener oportunidades de crecimiento. Nacen en un entorno familiar solo, sus padres se van a trabajar y los dejan tirados. Muchos son criados por abuelas, mientras sus papás, el papá no existe, probablemente es una madre soltera y la madre soltera está en Estados Unidos trabajando para mantener al chiquito aquí. Y las abuelas, pues las abuelas son para consentir, no son para criar, esa es una realidad. Y justamente ese es el problema que estamos teniendo en el país. Estos niños que están siendo dejados a la mano de Dios por el Estado, no tienen la posibilidad de tener un oficio, de aprender un oficio y ponerse a trabajar. Si le ponemos a los jóvenes, a nuestros jóvenes, una soldadora y le enseñamos a soldar y lo certificamos, vamos a evitar que en sus manos se ponga una chimba y ande cometiendo delitos. Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a golpear con dureza el crimen, pero en los lugares en los que intervengamos para evitar que vuelva a nacer el crimen organizado, entonces intervenimos de otra forma ya. Ya golpeamos al crimen, choque, con fuerza. Quitamos a las cabecillas, sacamos a los colaboradores. ¿Qué hacemos con los que quedan? Bueno, vamos ahí sí, con parques recreativos, con escuelas de formación técnica, ya sin maras. Entonces los emprendedores de la zona pueden poner pulperías, más ventas de comida, más ferreterías, etcétera, más comedorcitos. Y habrá más oportunidades de empleo en la economía local de ese lugar. Eso es justamente lo que buscamos. Estos programas van a estar acompañados, de apoyo psicosocial, eso ya lo mencioné. Horas de reparación y recuperación del entorno. Esto es importante, porque viven y comen a costillas de los impuestos de aquellos a quienes los criminales han victimizado. Con estos reos de menor peligrosidad se llevarán a cabo proyectos de reparación de calles, escuelas, hospitales y otros espacios públicos afectados por la violencia. Todo bajo control de las fuerzas de seguridad. ¿Qué quiero decir con esto? Que en lugar de comprar pupitres, el Estado compra la materia prima, madera, hierro, clavos, etc. Y los reos hacen los pupitres. Están cumpliendo una función social a la vez que están ahorrándole al Estado dinero. Si hay que pintar colonias donde por culpa de ellos está todo desvencijado, descuidado, lo hacemos para que se vea más bonito el barrio, para que den más ganas de estar ahí. Pavimentar calles, lo hacemos con ellos. Esto lo que busca es ahorrarle al Estado y además que tengan un castigo, que reparen el daño que han hecho con la sociedad, más allá del tiempo que van a pasar en prisión. Estas acciones van a contribuir a devolver la confianza de las comunidades y a revitalizar los barrios y las colonias afectadas. El uso de la tecnología y la colaboración ciudadana, esto es importante.
Porque al final de cuentas esto no es posible si no tenemos a la ciudadanía colaborando, pero para que la ciudadanía colabore tiene que haber confianza en el sistema, en las fuerzas del orden. Hoy por hoy nadie es capaz de llamar a la policía, a las fuerzas anti-extorsión para decir me están cobrando impuesto de guerra. A los que tienen un negocio y nos están viendo les llevan un teléfono y les dan un número. Y no queda de otra más que contestar ese teléfono. Porque eso, contestar ese teléfono o perder la vida. No son capaces de llamar a las autoridades y decirle me están extorsionando porque adentro hay colaboradores de los grupos terroristas. Esos van a ser los primeros que van a pagar las consecuencias de sus acciones y los primeros que van a sufrir la rigurosidad con la que vamos a entrar a combatir el crimen organizado. Parte de lo mencionado por Jorge Calix, precandidato presidencial del Partido Liberal en esta presentación de su plan de gobierno. Hacemos una pausa y ya volvemos.